Oh, Puede ampliar el profesor. ok, bienvenidos a esta clase. Esta es la sesión 2.2, el santuario israelita y el ACO. Para aquellos que tal vez no saben qué significa ACO, ACO significa Antiguo Cercano Oriente. En inglés, ANE y ACO. En inglés es ANE, que es Ancient Near East. Antiguo Cercano Oriente es lo mismo. Entonces vamos a hablar el día de hoy acerca del santuario israelita y algunas de sus semejanzas que nosotros encontramos en el antiguo cercano oriente. ¿Les gusta el color azul? A mí me encanta este color azul. El color azul es uno de mis favoritos. Yes. Realmente me da paz ver el cielo azul, pero es exactamente lo que vemos en este azul aquí, que es un azul utilizado. Esta tonalidad del color azul que ven aquí es la tonalidad que fue utilizada en muchas de las cosas que fueron encontradas en Egipto, especialmente en los lugares sagrados, ¿no? Como templos mortuarios o pirámides ahí. Es un color muy especial, no es fácil de hacer este color. Este color se hacía en la antigüedad con una piedra que se llama la piedra de lápiz lazuli. Creo que no puse ninguna foto de esa piedra en esta presentación, pero el lápiz lazuli es una piedra que había que exportarla, era considerada como una especie de piedra semipreciosa o algo así, que había que exportarla a lugares lejanos. A ver, si no me equivoco, uno de los lugares es Afganistán. Ok. Y había que traerla de lugares lejanos y había que importar esta piedra. Tenían que importarla para poder hacer este color. Así que este color no era fácil de obtener. Así es. Tener este colorcito significaba que tú eres una familia real. Porque ¿quién va a traer estas piedras de lugares tan lejanos, no? Para tener este colorcito en tu vivienda. Así que el faraón sí se podía dar ese lujo de tener pues algunas bóvedas donde iba a descansar su cuerpo pintado con estos colores de lápiz lazuli. Que de paso es posiblemente el color que utilizaron los israelitas para las vestiduras sacerdotales, ¿no? Para las vestiduras sacerdotales también nosotros vemos ahí, cuando leemos en el tabernáculo, dice de azul, pintado de azul y todo. Ahí tienen más o menos cómo es ese azul. Este es el azul. ¿Qué les parece? Un azul hermoso. Un azul hermoso. Que de paso los israelitas tenían una franja, tenían franjas de color azul en el extremo de su vestidura. Dios les dijo, tenían que hacerse unas franjas de color azul, que para recordarles la fidelidad a Jehová. ¿Ok? Así que por muchos motivos, este color azul tiene relación con el santuario, tiene relación con la cultura del antiguo cercano oriente, especialmente la nobleza egipcia, y no solo egipcia, de otras partes. Era un color muy difícil de obtener, pero que nos da, en relación al santuario realzaba la importancia, la dignidad, la nobleza de lo que nosotros vemos representado en el santuario, ¿no? Ok, la imagen que está ahí pintada es la imagen que viene en uno de los templos egipcios. En este templo se puede ver algo interesante. No sé si ustedes lo ven claramente, pero parece ser, tiene semejanzas con el tabernáculo del Antiguo Testamento. De hecho, se puede ver como una especie de atrio. ¿Alguien quería decir algo? Parece ser. Que sí, 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 parece. se parece, ¿no es cierto? Y nosotros vemos ahí, me parece que esto es de la batalla de Kadesh, en una imagen donde el faraón está luchando ahí en Kadesh. Entonces ahí él dibuja su campamento, cómo estaba distribuido su campamento. De hecho, ustedes ven los caballos de guerra, los caballos y toda esta escena de guerra. Ok, el faraón, miren, aquí incluso vemos a un individuo atacando a otro en medio de una pelea, etcétera. Entonces, vemos aquí en la parte interior hay como el lugar santo o el tabernáculo mismo. Y algo interesante que vemos aquí es que hay adoradores que están adorando adentro. Y hay como una especie de pequeño tabernáculo chiquito ahí, de que ese lugar sería equivalente al lugar santísimo. Y si uno mira más de cerca, les voy a mostrar imágenes luego, más de cerca, y vamos a ver como una especie de dos ángeles, y al centro de los dos ángeles el cartucho, ¿cómo se dice en español? Eh,
los símbolos de Faraón. Los símbolos de Faraón. Interesante. Esta es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención cuando estudio el tema del santuario. Mi amigo Scotty Baker hizo su disertación doctoral, defendió su disertación doctoral en base a las semejanzas del santuario terrenal y las representaciones egipcias, especialmente de Kadesh. Posiblemente van a encontrar, eso fue algo que me faltó buscar para esta clase. De repente en el break lo busco. Su disertación doctoral posiblemente está colgada en la página de Andrews. Así que voy a ver si les consigo esa disertación en PDF. Ok, aquí tenemos la tienda del tabernáculo, como ustedes ven en la izquierda. Esto fue como lo que Dios le reveló a Moisés. ¿No? En ese versículo que hemos leído hoy día en la mañana, en Éxodo, ¿qué era? 25:40, ¿no es cierto? Conforme al tafnit, le dijo, vas a hacerlo conforme al tafnit, a la semejanza. Bueno, aquí le mostró y vas a ver y vas a hacer. Conforme a lo que te muestro vas a hacer. Entonces Moisés hizo conforme a lo que Dios le mostró. Y esto es lo que vio entonces Moisés. Moisés vio y lo hizo conforme al modelo. Y ahí está el tabernáculo, una cosa maravillosa. Solamente estudiar este asunto del tabernáculo es una cosa increíble. Pero ahí en este tabernáculo nosotros vemos ahí el azulito, ahí ven ustedes el azulito, ¿ven? La vestidura sacerdotal, ven ustedes el azulito ahí presente. El dorado es otro color favorito en el tabernáculo, porque el dorado es el símbolo de la gloria divina, ¿no? Radiante como el sol. De hecho, en el libro de Apocalipsis habla, ¿no?, que el rostro de Jesús como bronce refulgente, el sol en toda su gloria. Entonces, este color dorado es un símbolo de la grandeza, de la magnificencia, de la gloria divina. Imagínense, entonces está rodeado, todo el interior está rodeado de bañado en oro, que recuerda esa gloria divina. Así que bueno, ¿qué más? Tenemos ahí el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo encontramos las siguientes cosas. Encontramos el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, el incensario, que está ahí frente a la cortina. Esta cortina, hermosa cortina con los colores respectivos y ángeles, querubines bordados en ella. Y también tenemos el arca del pacto que estaba detrás en el lugar santísimo, donde se manifestaba la Shekinah, la luz de la gloria divina, ¿no? La Shekinah. Y la cubierta del santuario estaba hecha, no era una sola cubierta, había varias capas en la cubierta, ¿no? Ahí, como ustedes ven, había varias capas. La última capa era aquí que ustedes ven, hay una capa, las capas eran de cuatro diferentes eh, colores y un poco materiales también. Así que es interesante ver esto, porque la última capa aquí, ¿cuál? A ver, déjame recordar, la última capa era me parece que era una capa de cuero, era un cuero, era cuero. Parece que era cuero, pero no me acuerdo si en las traducciones no está claro si era de qué clase de cuero, pero ese es un tema interesante. Lo voy a revisar después con ustedes. Luego tenemos aquí el templo de Salomón. El templo de Salomón era más glorioso que que el tabernáculo de Moisés. Y ahí es donde a mí siempre me pregunta, pastor, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué la diferencia? Mira, en el tabernáculo, en el templo de Salomón, nosotros encontramos no una mesa, sino 10 mesas. ¿Qué les parece? No encontramos no solamente dos angelitos encima del propiciatorio, porque ahí había dos, sino encontramos cuatro. Ahí encontramos cuatro. Dos que están encima de la cubierta del arca del pacto, y dos querubines que extendían sus alas, eran como estatuas ahí, que estaban extendiendo sus alas sobre el arca del pacto. Así que hay cuatro querubines ahí. ¿Ah? Luego tenemos estas grandes columnas, Joás y Boacás, que Salomón los nombró.
Encontramos esta fuente que está sostenida por 12 becerros, ahí 12 becerros. Interesante, eso no estaba pues en el tabernáculo de Moisés, era algo sencillo, algo chiquito, ¿no? Aquí es otra cosa, mucho más glorioso, mucho más grande. Y además hay otra cosa, que en el templo de Salomón hay cámaras, alrededor del santuario hay cámaras. Hay cámaras, hay cuartos, recintos sagrados alrededor. ¿Para qué son esos recintos sagrados? Para una serie de usos relacionados a lo que ocurría en el templo, ¿no? Una serie de cosas, increíble. Entonces, luego nosotros tenemos ahí candelabros, no uno, sino más de un candelabro, y etcétera. Así que la diferencia es una diferencia de magnitud, es una diferencia en magnitud. Mientras que en el tabernáculo era todo un poco más sencillo, en lo que Salomón edificó, vemos más gloria, más brillo, más opulencia. Pero hay que resaltar que lo que ocurrió en este caso también le fue mostrado. También le fue mostrado, no solo a Moisés, sino en este caso también se fue mostrado. Me parece que fue a David que se le mostró ahí. Entonces tenemos este interesante asunto que, ok, si los dos se le mostró, ¿por qué son diferentes? Bueno, ya hemos explicado en el versículo de la mañana lo que se le mostró a Moisés fue la semejanza. Ahora que Salomón tenía más tiempo, tenía más recursos, Dios le mostró algo un poquito más exacto, pero no igual todavía. ¿Ok? Entonces es como estas cámaras, ¿no? Yo lo comparo con este ejemplo de las cámaras eh, de fotográficas. Me acuerdo cuando la primera vez que yo compré mi cámara fotográfica después de casado, creo que tenía algo de 6 megapíxeles en ese tiempo. Y nosotros decíamos, wow, mira mi cámara, tiene 6 megapíxeles. Es una envidia tener una cámara de 6 megapíxeles. Mira estas fotos de calidad que se puede tomar con una cámara de 6 megapíxeles. Y todo era novedoso tener una cámara de 6 megapíxeles. Ahora ya 6 megapíxeles no es nada, ¿no? Parece una foto muy pixelada realmente. Entonces, la diferencia es ahora cuando comparamos las fotos, tengo fotos antiguas y fotos nuevas, eh, la diferencia es una diferencia de magnitud. Uno puede tomar la misma foto con diferentes cámaras, vas a obtener diferentes resultados. La diferencia es una diferencia de magnitud, de exactitud, de pixelación, si lo quieres llamar así. Así que el templo de Salomón es un poquito más claro. Es como una foto ya no de 3 megapíxeles como en el caso de Moisés. 3 megapíxeles. O mejor en blanco y negro. Sino ya es una foto de 6 megapíxeles. Pero aún así, no es el 100%. Así que ahí viene el asunto. Ninguno de estos todavía no es el 100%. Todavía no estamos en el 100%. Lo que hay arriba ni siquiera ha subido al pensamiento humano. Sabremos en el momento que lleguemos a la gloria qué cosa realmente existe ahí. Pero nosotros todavía no tenemos una idea pues muy sombría. El doctor Alomía le llama a esto la cajita de fósforo de Moisés. La cajita de fósforo. Ok. Muy bien, entonces vamos a ir a un tema aquí interesante. Vamos a tratar de ver qué paralelos encontramos con respecto al tabernáculo de Moisés, al templo de Salomón. En el antiguo cercano oriente vamos a ver algunas referencias. En Tel Dan, en primer lugar, no sé si ustedes se acuerdan, en Tel Dan, a ver quién va buscando el versículo mientras va a ganar 1000 puntos. No, bueno, broma nomás. Pero a ver, ¿quién me encuentra el versículo donde se habla de la rebelión de Jeroboam y dónde edificó él el altar? Porque en ese tiempo, Jeroboam tuvo una idea cuando Roboam, no sé, ustedes saben, Roboam fue un tipo muy inmaduro, hijo de Salomón, pero inmaduro, hay hijos inmaduros. Eh,
vinieron los ancianos de las tribus de Israel a decirle, por favor, quítanos estos impuestos están muy altos, baja los impuestos, haz nuestra carga más fácil de llevar. Entonces Roboán juntó a los servidores, a los ancianos que estuvieron delante de Salomón y les pidió consejo. Y ellos le aconsejaron, le dijeron, escucha a tu pueblo, le dijeron, ¿no? Le dijeron, sírveles y ellos te servirán. Así les dijo, sírveles y ellos te servirán. Mira qué consejo tan sabio le dieron los ancianos. Sírveles y ellos te servirán. Pero Roboán no escuchó el consejo de los ancianos y buscó el consejo de los muchachos con los cuales él había crecido, había jugado fútbol. No, bueno, fútbol no era, no sé si existían, no, dicen que lo inventaron quienes, los mayas, no sé. Pero eh, Roboán escuchó el consejo de la gente que vivía, ¿no? Jóvenes sin experiencia. Y eso ocasionó un cisma en Israel, porque eso ocasionó que Israel se dividiera, las tribus del norte con las tribus del sur, las 10 tribus se apartaron, tribus del norte se apartaron y solo 2 tribus quedaron para el Judá. Eh, Se apartaron y empezó la división. Y entonces Jeroboam tuvo la siguiente idea. Jeroboam tuvo la siguiente idea, bueno, siendo que el Judá tiene el templo y yo no quiero, recién se acaban de dividir las tribus, yo no quiero que las tribus vuelvan a Judá por causa del templo, así que yo voy a hacer mi propio templito, ¿ok? Voy a hacer mi propio templito, ya que ellos tienen su templo, yo voy a hacer mi templo. Y voy a hacer mi templo con el becerro de oro, la Golden Calf, el becerro de oro. Aquí tenemos lo que se descubrió en Teldán. Aquí, Teldán. Se descubrió, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Ah? Un lugar interesante, me llama mucho la atención este lugar, porque si ustedes ven allí, una de las cosas fundamentales que existe en este lugar es agua. Y esto es un concepto muy importante. En la vida religiosa y también en las ciudades antiguas, el agua es muy importante. Bueno, este es un lugar muy frondoso, donde existe bastante vegetación, cuerpos de agua y bastante vegetación. Y el becerro de oro, así que una buena ubicación para el becerro de oro, porque el becerro es un símbolo que ya pues viene cargando Israel desde antes, ¿no? Desde el Éxodo. ¿Por qué ese apego por el becerro de oro? El becerro de oro era un símbolo de la diosa Hathor, egipcia. Creo que habíamos hablado de la diosa Hathor un poco. La diosa Hathor era una diosa muy interesante, ¿no? Que esta diosa fue mandada para destruir a la humanidad y estaba destruyendo a la humanidad sin compasión. Finalmente, me parece que fue Ra que envió cerveza para que la diosa Hathor se embriagara con la cerveza, porque ella se estaba embriagando con la sangre de la gente, estaba tomando, se tomó la cerveza y la diosa Hathor se convirtió de una diosa sanguinaria a una diosa misericordiosa, pacífica. Y vino la transformación, media, una descripción un poco bipolar de un dios, ¿no les parece? Una diosa bipolar. Estos dioses egipcios con sus problemas psicológicos. Así que la diosa Hathor, ahora ya que tenía una nueva personalidad, una diosa benigna, fue adorada por muchos egipcios. Y los israelitas les gustó el culto a la diosa Hathor. ¿Por qué motivo les gustó este culto a la diosa Hathor? Se tomaba cerveza en memoria a esta leyenda, mito. Se tomaba cerveza en la celebración a la diosa Hathor. Así que es una diosa que estaba combinada con esta creencia, ¿no? Y la cerveza y todo ese asunto. Y también la prostitución sagrada, que después es otro tema. Increíble. Así que la diosa Hathor era muy llamativa. Era una cosa, era como una espina que venía cargando Israel desde el momento del éxodo, hermanos. Esos pecados de los cuales tú no te has deshecho te seguirán toda tu vida y determinarán tu ruina. Un pensamiento
no lo literalmente, pero un pensamiento que viene de Elena de White. Eso es lo que dice ella. Pecados que no has arrastrado, no te has deshecho esos pecados, esos determinarán tu ruina. ¿Qué les parece? Eso fue lo que pasó con Israel. Pecados que no se deshacieron. Ellos continuaron con estos asuntos desde el Éxodo. Y aquí volvemos a ver en el tiempo de Jeroboam que el becerro de oro vuelve a la historia de Israel. Así que Jeroboam edificó ese altar al becerro de oro y lo hemos encontrado, hermanos. Aquí está. Obviamente, no el altar, sino los restos del altar. Lo que ven ahí en fierro, en metal, con esos cuernos, es una proyección de más o menos cuánto habría sido el tamaño del altar, las dimensiones del altar con los cuernos en este lugar. En este lugar, en Tel Dan. Y ahí está, hermanos, miren, ¿qué les parece? Esto fue edificado, ahí lo hemos encontrado. Así es. Aquí tenemos otra vista del lugar, un lugar bastante frondoso, que de paso tiene mucha relación para mí con el simbolismo de la diosa Hathor y de Asher y todo el concepto de las diosas femeninas, porque muchas veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se refiere a los lugares frondosos. No sé si ustedes han leído esos versículos, pero los lugares frondosos, los árboles frondosos. Los árboles frondosos eran, estaban muy relacionados al culto a las diosas femeninas en el antiguo cercano oriente. Así que se necesitaba vegetación, pues, ¿no? Porque estas diosas femeninas eran diosas de la productividad, de la fertilidad, entonces necesitamos vegetación. Y es un lugar bastante, hasta ahora, miren ustedes, ahí tenemos los cuerpos de agua, ¿no? Cruzando cerquita, me parece que está ahí, ¿no? Y tenemos a un árbol aquí creciendo cerca de las escaleras, así que hay vegetación ahí, un lugar propicio. El que va a adorar a Hathor dice, ah, qué lugar tan inspirador, este es Hathor. Ah, no lo eligieron a propósito, Jeroboam eligió a propósito este lugar, ¿qué les parece? Hay otra vista de acá, una vista más cercana, el altar, ¿no? Ahora, ¿de dónde iba a copiar el asunto? ¿De dónde iba a copiar Jeroboam este modelo? A ver, dígame usted, por lógica, ¿no? ¿De dónde iba a copiar este modelo? Porque él tenía que hacer algo parecido a lo que los israelitas estaban haciendo. Bueno, esto lo tuvo que copiar de el templo de Salomón. Obviously, ¿no? Tuvo que hacer algo parecido, obviamente, posiblemente no en las mismas dimensiones, porque Jeroboam pues no tenía la misma gloria que Salomón. Pero tenía que hacer algo que más o menos se pareciera. Y así que vemos, aquí tenemos algunas de las cosas que nos pueden dar una idea. Aquí otra vista del mismo lugar. Hay un pozo de agua incluso acá, ¿no? Miren, imagínate, aquí tenemos un pozo de agua. El agua, el templo de Salomón, el agua también era importante, ¿no? Vemos, aunque por la construcción que estoy viendo aquí, yo no he visto los planes arqueológicos, pero ahorita que estoy viendo por la construcción, este pozo de agua parece ser mucho más moderno. Sin embargo, es posible que esté fundado sobre un pozo muy antiguo. No lo sé, tendría que ver un poco el reporte arqueológico de esta parte. Entonces, en este lugar frondoso, bonito, aquí estuvo el becerrito de oro. El becerro de oro. Bueno, aunque Tel Dan, a ver, déjeme. Después voy a revisar un poco el tema del becerro de oro en el tiempo de Jeroboam. Pero aquí tenemos el altar. Tenemos otras vistas acá. Mira, estas piedras fueron cortadas interesantes, ¿no? Bien preciso. Así que eso nos recuerda un poco el templo de Salomón en el altar, con sus cuernos ahí. Vamos a ver a otro. El templo es de Ramsés II. Y en este templo, en el templo de Ramsés II, nosotros en el campamento, en una representación de la batalla de Kadesh. En la batalla de Kadesh. Aquí tenemos los carros egipcios aquí.
Vamos a señalarlos con... Aquí están los carros egipcios, carruajes egipcios, las tiendas egipcias. Y en este lugar tenemos aquí, este lugar que habíamos mencionado más temprano, habíamos hablado acerca del lugar santo, lugar santísimo, y acá hay otra foto un poco más cercana de este mismo lugar. Aquí está. Mira, si ustedes ven aquí, tenemos los ángeles. Bueno, ellos no sé si los llamaban ángeles, posiblemente querubines, pero aquí vemos estos seres alados. Y aquí tenemos el cartouche, en inglés cartouche, en español posiblemente se traduzca como o los símbolos del faraón. Aquí están los símbolos del faraón. O sea, los ángeles cubriendo o estos seres alados cubriendo los símbolos de faraón, los adoradores, el lugar santo, el lugar santísimo. Y esto tiene mucha relación con el asunto del santuario, obviamente, ¿no? Existe bastante semejanza. Entonces ahí viene el asunto. Pastor, me pregunta, eh, esto para mí es una evidencia. Me preguntan, ¿por qué la semejanza? ¿Por qué la semejanza entre uno y el otro? ¿A qué se debe esa semejanza? ¿A qué se debe que existe tanta semejanza? ¿Será que Moisés copió de los egipcios? ¿Será? Bueno, ahí viene un asunto. Existe, yo les puedo decir, existe dos explicaciones posibles que voy a darlas al final de la presentación porque quiero que vean ustedes otras cosas más. Pero existen dos posibles explicaciones en la forma como se analizan estas semejanzas y diferencias. Muy bien. En Kirbet Cayafa, en este lugar, Kirbet Cayafa, ese nombre Cayafa, Kirbet Cayafa, bonito nombre, ¿no? Me gusta, Kirbet Cayafa. En esta ciudadela que está cerca en este lugar ubicado aquí, Kirbet Cayafa, miren ustedes dónde se encuentra ubicado, Kirbet Cayafa. No sé qué le pasa a mi lapicero, le está faltando tinta, mire, ya no pinta bien. Kirbet Cayafa se encuentra cerca de la Pentápolis. ¿Qué cosa es la Pentápolis filistea? Penta, ¿qué significa penta? Penta significa 5, ¿no? Entonces aquí tenemos las 5 ciudades filisteas: Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron y Gat. Tenemos las Pentápolis filistea. Estas 5 ciudades, contando Ashdod. 5 ciudades donde los filisteos vivían durante el tiempo de David y Saúl, sobre todo Saúl, y antes durante el tiempo de los jueces. Este fue el lugar donde ellos se establecieron, ¿no? En gran cantidad. Entonces, Kirbet Cayafa está localizada cerca de la frontera. Estamos cerca más o menos de esta Pentápolis filistea. Jerusalén está acá. Aquí está Jerusalén. La distancia, bueno, en realidad Israel no es muy grande, así que las distancias no son tan largas, pero uno puede ver que existe está en mitad de camino, Kirbet Cayafa, entre Jerusalén y la Pentápolis filistea. Está ahí. Muy bien, entonces tenemos la ubicación, Kirbet Cayafa. Ustedes necesitan memorizarse este mapa. Me gustaría tomar un examen de geografía. Aquí tenemos el Mar Muerto, el Mar Mediterráneo. Esas son cosas, porque a veces la geografía no la tenemos claro. Algunos piensan que el río Nilo está en África, por ejemplo. Pero está en Europa, ¿no? El río Nilo, claro que está en África, está en Egipto, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos aquí el Kirbet Cayafa. Y en Kirbet Cayafa se encontraron dos puertas. Dos puertas. Aquí están. Una puerta y hay dos puertas. Y ahí es donde existe los arqueólogos están eh, pensando de que esta es la ciudad bíblica de Shearim. Shearim en hebreo es dos puertas.
Sherin en hebreo es dos puertas, así que en la Biblia se habla de esta ciudad Sherin, creo que es Kibbutz Sherin, me parece, no me acuerdo. Y entonces los arqueólogos están pensando que debido a que esta ciudad tiene dos puertas, aquí están las dos puertas, mira, una puerta aquí y una puerta allá, entonces piensan que posiblemente Kirbet Kayafa es Sherin, Sherin que significa dos puertas. Así que tenemos en este lugar se han descubierto unas shrines, en inglés shrines quiere decir templitos, unos templitos, bastantes templitos acá hay, templitos aquí, templitos acá, hay templitos en este lugar. Y le voy a mostrar aquí uno de estos templitos. Ah, mira, esta es una reconstrucción un poquito cómo podría haber sido Kirbet Kayafa. Se ve interesante, ¿no? Una ciudad fortificada, digamos. Pero aquí lo que no me gusta es que en esta representación solo muestra, a ver, la otra garita, ¿dónde está? Ah, sí, sí está. Aquí está una garita, una entrada, y aquí está la otra entrada. ¿No es cierto? Ahí está la otra entrada. Sí, tiene las dos entradas. Aquí es. Parece la UPU. ¿Qué les parece? ¿Parece la UPU o no? Ahí está con su... Las garitas, las Las garitas garitas. de la UPU, ¿no? Una ciudad fortificada y su templo ahí, ¿no? Ahí está interesante. Muy bien. Nosotros como iglesia adventista tenemos el orgullo, el privilegio realmente de haber participado de las excavaciones de Kirbet Kayafa a través de una institución nuestra que es la Universidad Adventista de Southern. En este volumen, Kirbet Kayafa, que ven acá, Kirbet Kayafa, volumen 2, aquí por ejemplo, uno ve los nombres de quienes escribieron este volumen. Aquí está un personaje muy conocido, Joseph Garfinkel, pero aquí vemos Michael Hassel. No sé si ustedes han leído el libro Milcaerán. Hay un libro que se llama Milcaerán, lectura obligatoria para todo adolescente y joven. Ustedes tienen que haber leído ese libro. Si no lo han leído, tienen que leerlo ahora. De los alemanes. Milcaerán. Se llama Bueno, Milcaerán. Es la experiencia de la familia Hassel en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo si fue el abuelo de Michael Hassel, eh, fue llevado, no había opción, fue reclutado para pelear por los alemanes, ¿no? Entonces, él era adventista. Y como adventista, pues no quería matar, no quería participar en la guerra, pero ¿cómo iba a ser? Porque el Hitler era un desalmado. Y al que no se ajustara a las leyes, lo mataban. Fue un milagro realmente como Dios preservó la familia Hassel en la Segunda Guerra Mundial. Él recibió una pistola y él no quería tener la tentación de matar a nadie, así que un día agarró la pistola, se escapó de noche y tiró la pistola a un lago, porque no quería ser tentado algún día a matar a alguna persona. Y en lugar de la pistola, él se fabricó una pistola, me parece de madera, y la colocó ahí en su estuche. Así que por una buena parte de la guerra, digamos, nadie se dio cuenta que él llevaba una pistola de madera en su estuche. Y Dios preservó la familia Hassel, hermanos. Dios preservó la familia Hassel en medio del bombardeo de la ciudad. Y se cuentan en ese libro Mil Caerán, se cuenta cómo las bombas caían a una casa, a otra casa. Por eso de ahí viene el título, Mil Caerán, porque las bombas caían a una casa, otra casa, otra casa, otra casa, y a su casa no cayó nunca. Nunca cayó. Así que de esa manera fue preservada la familia Hassen. Dentro de esta familia tenemos uno de los miembros, llegó a ser decano del seminario de Andrews, Gerald Hassel, teólogo prominente dentro de nuestra iglesia. ¿Qué les parece? Estos son planes de Dios, ¿no? Dios es maravilloso, hermanos. ¿Cómo tiene sus planes? Solo Él sabe lo que hace. Así que Gerald Hassel llegó a ser uno de los teólogos más importantes de la iglesia adventista. Un alemán muy interesante.
aquí dentro de su familia vemos otro, entonces Michael Hassel, que ahora es uno de los defensores más importantes de la arqueología bíblica y es adventista. ¿Qué les parece? Así que este libro ha venido con la colaboración de Michael Hassel y otro personaje interesante que vemos aquí es Martin Kleinby. ¿Quién es Martin Kleinby? Martin Kleinby, su hermano Gerald Kleinby, los dos vinieron a Sudamérica a trabajar hace años atrás, ya a ver cuántos años, cuando yo estudié aquí, 20 años atrás, aproximadamente, o más de 20 años, 26 años atrás aproximadamente. Martin vino a la UAP, a la Universidad Adventista del Plata, y Gerald Kleinby vino a la Universidad Perán Unión. Acá trabajó su hermano Gerald Kleinby, fue mi profesor de hebreo. Él fue mi profesor de hebreo. El gran profesor Gerald Kleinby fue mi profesor de hebreo. Y excelente profesor, no puedo decir menos. Nos enseñó muy bien. Pero lo que quería resaltar es que ellos son luminarias que todavía están haciendo la obra. Ahí vemos el volumen que todavía están trabajando ahí, abriendo campo. Y entonces así tenemos el símbolo de la Instituto Adventista, perdón, de la Universidad Adventista de Southern. Aquí, ¿no? Tenemos aquí. Muy bien. Envuelta en las excavaciones de Kirby. Aquí tenemos la foto de estos dos personajes de los cuales les estoy hablando, ¿no? Michael Hassel y Gerald Kleinby en una conferencia que se titula En el Valle de David y Goliat. Porque si ustedes miran aquí en el mapa, ¿no? ¿Dónde está el mapa? Ya lo perdí el mapa. Soco y Aseca, no sé si con esos nombres. Entre Soco y Aseca. ¿Qué historia les recuerda eso? Ahí está, Seca, Soco. Soco y Aseca. Vamos, vamos. ¿Qué historia les recuerda eso? No se acuerdan de la historia. Bueno, les dejo para su tarea entonces. La historia entre Soco y Aseca. En este lugar se descubrieron estos pequeños templitos. Pastor, ¿no era la historia de cuando la arca del pacto fue llevada a los filisteos? A ver, con versículo, a ver, vamos con versículo, vamos, me parece una buena sugerencia, a ver, vamos a ver con el versículo. Eh, lo que tú estás diciendo me parece que no es, pero verifícalo con el versículo. No, en realidad no es la historia que tenía en mente. La historia que tenía en mente se encuentra, a ver, vamos a ver, en mi Biblia, vamos a ver si puedo encontrar aquí. Eh, en primera de Samuel 17. No le dieron en el clavo ustedes, hermanos, ¿eh? No le dieron en el clavo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien, primera de Samuel 17, 1. A ver, un voluntario. Alguien que lo lea. Vamos, muchachos, vamos. No se quede dormido. Ya, dice, los filisteos alistaron su ejército para la guerra en Soco, en la región de Judá. Acamparon entre Soco y Azeca, en un pueblo llamado Edesdamín. Efesdamín. Excelente. Mira, ahí está la indicación, ¿no? Por eso aquí la presentación de estos dos hombres dice en el valle de David y Goliat. Así que el contexto de esta historia, en estas cercanías, es donde se libró la famosa batalla entre David y Goliat. ¿Qué les parece? Esta ciudad de Kirbet Cayafa está localizada en esa vecindad. Y aquí nosotros vemos un simbolito en la parte de arriba y ustedes dirán, ¿qué es este simbolito? ¿Qué significa este simbolito? Todo tiene una razón. Aquí está, ese simbolito es de esto. Es un templito, es una maqueta, es un templito. En inglés es shrine, un templito. Y este templito, no sé si ustedes han visitado la ciudad de Ayacucho, pero en la ciudad de Ayacucho hay
a muchas iglesias. ¿Alguien es de Ayacucho aquí? ¿Cuántas iglesias hay ahí? ¿Saben? 40 y algo. No me acuerdo si 45 o 46. Pero hay bastantes iglesias en Ayacucho. Y es increíble que prácticamente cada esquina tiene una iglesia, creo. Una ciudad muy religiosa, tantas iglesias. No, pasar ahí 37. Yo viví un año en Ayacucho 37, nomás. ok. Y había 37 iglesias. Ok, Ajá. 37. Y hay un festival donde cada iglesia hace su pasarela, recuerdo también. Ay, Es enorme. enorme. Imagina, 37 iglesias. 37 iglesias. ¿Puedes creerlo tú? 37 iglesias en la ciudad de Ayacucho. Entonces, ahí en esta ciudad los artistas, los artesanos fabrican con una piedra que es muy, muy famosa en ese lugar, se llama la piedra de Huamanga. Ellos hacen pequeñas maquetas de los templos que existen ahí y los venden. Así que la gente compra pequeños templitos de los templos grandes pues, como adornos y los llevan a sus casas. Así que hasta el día de hoy la gente, ¿no? En Ayacucho también, estoy poniendo un caso, la gente le gusta hacer representaciones de sus centros religiosos y llevarlos a sus casas como adornos. Bueno, y a veces no solo como adornos, sino también como adoración. Algunos lo ponen realmente como altares o cosas así. En el caso de Kirbe Cayafa encontramos estas representaciones que son del templo de Salomón. ¿Qué les parece? Estas son maquetas del templo de Salomón. Aquí está. Estos son. Y hay muchas cosas aquí que coinciden con la descripción bíblica y que nos han ayudado a entender la descripción bíblica. Porque había una frase en hebreo, ahorita no me da el tiempo de explicar toda la frase en hebreo, pero hay una frase en hebreo donde se hablaba de una especie de tres. Y nosotros no entendíamos qué cosas eran esos tres, a qué se refiere tres. Y las traducciones no eran, a veces no eran muy claras con respecto a esto. Mira, aquí cuando vemos esta maqueta, ven un doblaje, un triplete, se conoce como un triplete. Esto es lo que el hebreo quería decirnos, pero nosotros no entendíamos. Un triplete. Era como una puerta, un marco dentro de un marco. Entonces eso es lo que nos estaba diciendo el hebreo. Luego nosotros vemos aquí una especie de enrejado en la parte superior. Y ahí la gente tenía estas representaciones en Kirbe Cayafa. Aquí vemos otra, hecha con barro, aparentemente. Y aquí incluso vemos las columnas, mira, ¿ve? Joás, ¿no? Huacás. Y aquí parece ser que había unos pájaros. Vemos los pies, ¿no? Parece ser que había tres aves aquí. De repente había más de tres aves, había muchas aves, pero aquí vemos aquí un león. Presten atención al leoncito, por favor. Después lo vamos a ver en otra parte. Aquí hay un leoncito y acá hay otro. Parece ser que aquí había otro león que se quebró su cabecita. Y aquí vemos una especie de adornos enrejados, del cual si ustedes leen en detalle la descripción del templo de Salomón van a entender un poco a qué se refiere todo esto que está acá. ¿Ok? Entonces ahí ya tienen ustedes alguna de estas representaciones del templo de Salomón en Kirbet Cayafa, lo que se descubrió, hermanos. Así que, ¿qué les parece, hermanos? Es increíble. En este lugar, en Kirbet Cayafa, se encontró este ostracón con caracteres paleohebreos. Ustedes dirán, pero pastor, ¿y eso a mí qué me importa? Ay, muchachos. Muchas de las cosas pasan por encima de la cabeza cuando nosotros no nos damos cuenta de la importancia de ellas. Existe una discusión académica muy grande en relación al la fecha más tardía de las inscripciones hebreas. Entonces, algunos académicos dicen, no, es imposible que pues el Pentateuco haya sido escrito en el tiempo de 1400 y tantos,
Porque, para empezar, no había hebreo. ¿Cómo van a escribir en hebreo si el hebreo no existía? A ver. Parece tener sentido esa crítica, ¿no? ¿Cómo van a escribir hebreo si no existía el hebreo? ¿En qué lenguaje van a escribir pues, si no existía hebreo? Me vas a decir que la Torah fue escrita en 1400 y tanto si no hay hebreo en ese tiempo. Entonces, esa es una crítica que ha estado constantemente circulando en todos los círculos académicos por mucho tiempo. Pero como siempre el Señor pues tiene sus tesoros escondidos ahí, que son un clavo para el orgullo humano, ¿no? Y se descubrió aquí este ostraco. La ostraca, ¿qué significa la palabra? De paso, ostracismo, ahí viene el término ostracismo, ¿eh? Está relacionado a la historia griega. Por favor, esos son términos que deben estar muy claros en nuestra mente, ¿no? Cuando se escucha qué cosa es el ostracismo. Busquen en su diccionario ahí mientras voy hablando. ¿Qué cosa es el ostracismo? Viene de una costumbre griega muy interesante, porque bueno, mejor no me extendo mucho, si no me voy a ir hasta el final hablando de la historia griega, pero básicamente el origen de la democracia griega. Y cómo cuando alguien no nos caía, si tú no me caías bien, tomábamos un voto, votábamos. ¿Y en qué votábamos? Agarrábamos estas ostracas y colocábamos ahí, mi voto estaba en una ostraca, así que la cédula de votación más antigua, creo que yo sepa al menos, es el ostraco. Estas piezas de cerámica donde tú colocabas tu voto en la democracia griega. Y si alguien no nos caía bien en el pueblo y teníamos que votarlo, votábamos, todos hacíamos la votación, se contaba las ostracas, y si la persona tenía votación mayoritaria para que se vaya del pueblo, lo votábamos. De ahí viene el término ostracismo. ¿Qué les parece, hermanos? Hay relación, ¿eh? Hay relación. Cuando uno entiende estas relaciones históricas, de dónde vienen los términos, es maravilloso, ¿no? Bueno, el hecho está aquí en este ostraca, que está aquí en Kirbet Cayafa. Tenemos caracteres paleohebreos. Ahora, este no es una clase de paleohebreo, porque me acuerdo cuando estábamos llevando esta clase con el doctor Roy Gain, una luminaria, un genio realmente. 17 idiomas antiguos, muertos, estudió Roy Gain. Entonces, nos enseñaba aquí a descifrar. Uno puede agarrar su tablita y tal vez algún día les enseñe cómo leer esto. Y aquí está la Nun. Esta es la Nun. ¿Qué les parece? Ustedes están llevando hebreo, ¿no? Aquí está el Nun. Entonces, Está desfigurando, está profesor. desfigurado, pero este es paleohebreo. O sea, Está feo. es paleohebreo. Esto ha evolucionado. Entonces se ha descubierto escritura en este lugar, en Kirbet Cayafa. Por lo cual, ya con esto podemos decir, al menos hasta el siglo X, del 12 al 10, que más o menos se ha datado la fecha de esta ostraca, tenemos ya en ese tiempo ahí comprobado, aquí está, tenemos el paleohebreo en Israel, ¿eh? Ahora, esto fuera de las evidencias que se han encontrado en el sur de la península del Sinaí, que son más antiguas en realidad, que estas sí datan del tiempo de Moisés. Caracteres paleohebreos en el sur de la península del Sinaí, que son del siglo XIV antes de Cristo. Ya ese es otro temaza que ahorita ya no me da para hablar. Pero aquí ya tenemos esta inscripción. Muy bien. Entonces, y hemos visto ahí en Kirbet Cayafa. Me dará para hablar todo el tema el día de hoy. Son 72 vistas. No creo que voy a poder hablar todo, pero porque luego tenemos que ver el video y todo. Pero vamos a ver hasta dónde me da la cuerda. Hay otro lugar que se encuentra muy al norte de Israel. Se llama Aindara. Y este es otro lugar que también tienen que ustedes estar familiarizados, jóvenes. Tienen que estar familiarizados con su antiguo cercano oriente.
Y ahí tenemos ese cántico que dice, tierra bendita y divina es la de Palestina, ¿no? Esa tierra maravillosa donde vivió nuestro Salvador. En el norte de la tierra, al norte de Israel, bien al norte, encontramos esta ciudad que siempre van a leer ustedes en sus libros, Ugarit. Está en la costa. Ugarit está en la costa. Y encontramos el mar Mediterráneo. Encontramos aquí la ciudad de Alepo. Es otra ciudad que siempre van a escuchar. La ciudad de Alepo. Oh, mi corazón me duele cuando hablo de la ciudad de Alepo en este momento. Porque esta ciudad fue totalmente destruida y devastada. Debido a las guerras que hay ahí en este momento. Es increíble. Yo les voy a mostrar algunas fotos en un rato. Entonces en Siria. Y aquí al norte de Alepo tenemos a Indara. Este río es muy importante. El río Orontes. Y aquí tenemos el río Éufrates. Ya de aquí ya podemos ver la relación, ¿no? Aquí el río Éufrates y luego más allá el río Tigris. El Éufrates desde aquí viene corriendo. Imagínense, hermanos. El río Éufrates es un riazo. Muy bien. En este lugar se encontró este templo, que posiblemente es uno de los templos más cercanos a cómo era el templo de Salomón. Es decir, descubiertos arqueológicamente que se han descubierto. ¿Ok? Entonces, tenemos en este lugar, este templo, miren cómo está edificado. Tenemos una dice antechamber, que es como una especie de recepción, ¿ok? Este es como una especie de recepción. Y antes de la recepción vemos estas huellas en el pavimento, 2 huellas. Y luego tenemos una huella. La huella de Dios, de su Dios, del Dios de ellos, entrando en el templo. Aquí tenemos 2 huellas, una huella, y aquí tenemos otra vez una huella. Es como que su Dios hubiera entrado en su templo. Esa es la idea, ¿no? Su Dios entrando en su templo y viviendo ahí. Que solo dejó la huella, nada más. Y aquí tenemos la sala principal, que sería como el lugar santo. Y luego tenemos la plataforma de adoración, que sería como el lugar santísimo. Y aquí tenemos un corredor a los costados, que nos recuerda las cámaras que hay alrededor del templo de Salomón. Todo esto. Así que ahora vamos a ver. Aquí hay otra, es la misma, solamente que este es un reporte arqueológico. Todo lo que está en color, en este colorcito, ¿cómo se llama este color? Medio verduzco, medio verdecito. Ha sido datado entre los años 1300 a 900 antes de Cristo. Todo esto ha sido datado entre los años 1300 a 900 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, todo lo que está aquí está entre los años 1300 a 900. Quiere decir que todo esto data de esas fechas. Entonces, este templo fue construido antes o después del templo de Salomón. Díganme ustedes. Vamos, muchachos. Apliquemos nuestra cronología bíblica. El otro día hemos hablado de cuándo se edificó el templo de Salomón aproximadamente. A ver, parece que ¿Podrías repetir, pastor, nuevamente? Sí, pregunto, ¿es este templo antes o después del templo de Salomón? ¿Fue construido antes o después? Aquí ya les estoy dando la clave. ¿Cuándo se construyó este templo? Entre el 1300 al 900. La pregunta es si esto es antes o después del templo de Salomón. Antes. Antes, pastor. Ah, interesante. Antes. Interesting. Entonces, tenemos este templo que fue construido antes del templo de Salomón. ¿Ok? En Aindara.
Así que tenemos este asunto importante. Para aquellos que no tienen todavía su asunto de la cronología claro, quiero hacer un pequeño grafiquito aquí. 1450, como una fecha alrededor aproximada, ¿ok? Habíamos dicho 1450 o 1455, 445, es la fecha del éxodo. De aquí tenemos el cuántos años entre el éxodo y el templo de Salomón. ¿Cuántos años? ¿Quién me lee Primera Reyes 6.1? Vamos, muchachos. Alguien que me lea Primera Reyes 6.1. Vamos, jóvenes. ¿Cuántos años entre el templo de Salomón? Yo, pastor, 6.1. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, dice, el cuarto año del principio del reino de Salomón, sobre Israel en el mes de Sif, es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Ok, entonces, aquí las fechas son 1450 o 1445 aproximadamente, estas son las fechas. Si tomáramos 1445 como la fecha del éxodo aproximadamente, ¿qué fecha reinó Salomón aquí? Hagan su resta, a ver. ¿Cuánto sería? ¿Ah? Vamos. Hagan su matemática, hagan su suma, hagan su resta. ¿Cuántos años sería? 1445 menos 480, ¿cuánto sería? 970, pastor. Ya, claro, si tomamos 1450 sería 970, ¿no? Pero tomando 1445 sería 965. Entonces, gracias a Dios, Thiel pudo datar la fecha de Salomón. Él solucionó el asunto de los reyes de Israel y su cronología. Entonces nosotros tenemos el fundamento de saber las fechas cercanas, ¿no?, de esto, del reino de Salomón, por lo cual podemos también saber en deducción la fecha del éxodo. Yo he hecho aquí el ejercicio inverso, por motivos didácticos, pero en realidad en los estudiosos primero comenzamos con la fecha del templo de Salomón, de David, perdón, del reinado de Salomón, para poder determinar la fecha del éxodo. Es el proceso inverso. Lo mismo. Sumamos 465 más 965 más 480 y nos da 1445. Entonces, años más, años menos, la discusión cronológica está ahí, ¿no? Hay quienes datan un poquito más, un poquito menos, pero ahí estamos, en ese rango espacio. Obviamente, ahí voy a tener algunos que puedan escuchar este video y me van a decir, no, pastor, pero está demostrado que es esta fecha, y hay partidarios de una fecha, hay partidarios de otra fecha. Yo trabajo en asuntos cronológicos y no creo que deberíamos ser muy dogmáticos, porque no es un asunto de salvación. Ok. Aquí está el templo de Indara, con este grupo de turistas. Este grupo de turistas es uno de los grupos afortunados, de esos grupos de afortunados que vieron posiblemente por última vez en sus vidas este lugar. Ya no existe así. Fue destruido. Aquí vemos una foto. Mira, aquí tenemos una foto del pie en la entrada del templo. Aquí tenemos el pie. Aquí coloco las páginas de donde saco estas imágenes. Y en una comparación del pie. Ahora mira, cuando ustedes ven el pie, mira el pie, ¿no? Esto me lleva a la reflexión de lo que nos dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Dice, ¿no? Porque su enorme poder y su deidad son conocidas a través de las cosas creadas.
De tal manera que no tienen excusa. Ellos tenían un conocimiento rudimentario de Dios. Dios es más grande que el ser humano. Sus pies son más grandes que el ser humano. Un Dios creador de todo. Claro que ellos eran politeístas, obviamente, pero tenían un conocimiento rudimentario muy básico. Su excelso poder y su deidad son conocidos a través de la creación, dice el apóstol Pablo. E incluso dice que ellos son ley para sí mismos. No teniendo ley, los gentiles hacen las cosas de la ley siendo ley para sí mismos. Así que existe una revelación general. Ellos tenían un conocimiento rudimentario de Dios. Mira este templo, mira las pisadas, ese Dios trascendente, que es Dios más grande que el ser humano, mucho más grande que el ser humano, y tiene semejanza de hombre, o no la tiene, porque tiene pies, ¿no? Ok, ahí vemos otros pies. Están de entrada. Y mira esta otra representación aquí, que es muy interesante. Oh, estos son seres alados. Tiene alas. Tiene rostro de hombre. Y tiene pie de becerro. Aquí está pie de becerro. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? ¿Dónde está esto? Y aquí hay otro. Hay otro que tiene melena. Este ya no es alas, este es una melena. ¿De qué melena? ¿Quién tiene melena? ¿Quiénes son los que tienen melena? Los leones, ¿no? Muy bien. ¿Se acuerdan del leoncito? Aquí viene el asunto del leoncito. ¿Se acuerdan del leoncito? Ok. Miren ustedes lo que hay ahí. Y ahora, si ustedes leen sus Biblias en Ezequiel capítulo 1, aquí Ezequiel capítulo 1, ustedes se van a dar cuenta de cómo se describe a los querubines. Ahí las semejanzas están ahí, pero en los ojos, hermanos. En los ojos. Ezequiel capítulo 1. Vamos a ver. Ezequiel 1. Donde se muestran las criaturas. ¿Quién me lee el versículo 10? 1:10. Por favor, ¿alguien lo puede leer? Sí, pastor. El aspecto de las caras eran como una cara de hombre y una cara de león al lado derecho de los cuatro, y como una cara de buey a la izquierda de las cuatro. Además, las cuatro tenían una cara de águila. Interesante, 4 caras tenían, ¿no? Estos querubines tenían 4 caras. Ahora lee por favor el versículo 8. Debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos humanas. Sus caras y sus alas estaban por los 4 lados. Interesante, interesante, semejanza humana. Ahora vamos a leer aquí el versículo el 7. El 7. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies como puñuela, como pezuñas de becerro, que se tellaban de manera de bronce muy bruñido. Interesante. Miren ustedes esas conexiones, hermanos. Cuántas cosas ahí, ¿no? Yo no, o sea, yo no estoy diciendo que es igual, ¿ok? No es igual, la cosa es diferente. Hay diferencias también. Pero existen muchas cosas semejantes, evidentemente. Aquí tenemos la cara de hombre, tenemos las alas, tenemos los pies de becerro. Aquí tenemos otra vista, y justo ahí las graditas, bueno, otra vista. ¡Oh! ¿Qué encuentro acá? Mira. ¿Qué es esto? ¿Qué les parece que es eso? ¿Pezuñas? ¿Otro león?
Pero estas de aquí son, ¿Garras de águila? ya no son de pezuñas de becerro. ¿A qué se parece esto? Garras de águila. Parece ser garras de águila o podría ser garras de león también, ¿no? Pudiera ser. Interesante. Muy bien. Aquí vemos otro. Aquí está está bastante claro aquí el asunto de las pezuñas. Mira las pezuñas. Mira las pezuñas. Ok. Aquí está. Otra foto aquí del lugar. Increíble. Increíble. Ese rostro. Un rostro mío simpático, ¿no? Ese peinado. Simpático ese peinado, mira. Pastor, esos son patas de león y alas de, así como que de media, como un águila. Becerro. Este es de becerro. De becerro. Sí, o de algún animal bovino, al menos porque por lo que se ve, ¿no? Digamos, parece que tuviera pezuñas así. Profesor, pero la anterior parecía como patas de dragón, así. Estas. Acá arriba. Sí, pastor. Sí. Estas de acá, sí. De gárgola. Parece que fueran de águila. Parece que fueran de águila. Ok, interesante. Y luego, bueno, luego también vemos bastante decoración. Existe decoración. Mucha decoración ahí. Es interesante, presten atención a la decoración, ¿no? Porque en el Templo de Salomón se habla de bastante decoración. Oh, aquí lo tenemos. ¿Qué cosa era? León. Un león. Ahí está el león. Parece también como cultura china también, profesor. Así Cultura es. asiática. Así es. Bueno, el imperio hitita es el que dominó esta zona. El imperio hitita tienen que ver ahí cómo se extendió el imperio hitita, pero es interesante eso. Pero aquí vemos, ¿no? Con su melena, aquí está su melena, interesante la melena, y el rostro de león. ¿Por qué elegían esos rostros de hombre, rostro de león? Aquí otra vista del mismo individuo, de costado, de su perfil. Hay otros pies acá. Y estos pies, ya no son como de los de becerro ni como los de león. Entonces pareciera ser como una especie de uñas, ¿no? Medio raro. Ok, aquí tenemos otra representación. Déjame recordar qué cosa es lo que quería decir aquí. Aquí hay algo que yo quería decir, pero me olvidé. Es un poco aquí las representaciones del órgano masculino, ¿no? El órgano sexual masculino está ahí representado. Sí. Ok. Muy bien, aquí hay alguna bibliografía de los templos de los templos ahí en Ain Dara, que ustedes la pueden revisar en su tiempo libre. Así que una comparación del templo de Ain Dara con el templo de Salomón, comparando arqueológicamente, digamos, lo que se descubrió con lo que está ahí y con lo que se ve en este lugar, uno puede llegar a la conclusión de que aquí existe bastantes semejanzas. Tenemos las columnas, una especie de... En el caso del templo de Salomón, nosotros tenemos este espacio que es más grande, ¿no? Que fuera una especie de pórtico con una especie de recepción, algo así. En el caso de Ain Dara, esto es más chiquito, pero ellos tienen una cámara anterior, que sería semejante a esta cámara del templo de Salomón. Luego tenemos el lugar santo,
Ahí está el lugar santo, el lugar santísimo, y aquí el lugar santísimo. Era más ancho y más en ese aspecto. Interesante. Ok. Lamentablemente lo que queda el día de hoy de este lugar es esto. Rubbles en inglés. Solamente destrucción. Ha sido destruido. Ha sido reducido a rubble, a destrucción. Por bombardeos. Increíble, hermanos. Lo siento. Vamos a tener que ir y solamente vamos a ver pequeñas cenizas de lo que quedó ahí. Esa destrucción que destruyó muchas partes de Siria. Estas ciudades fueron completamente arrasadas por la guerra que viene librándose en esos lugares ya de muchos años. Esta zona del Medio Oriente siempre es una zona milenariamente en sangre, bañada en sangre. Mire usted, esto era antes y esto es después. Yo he predicado este sábado una historia de una niña que me hace recordar a la niña Esther, una niña hermosa, cuyos padres han muerto a causa de la guerra en estos lugares. Increíble. Esto era antes y esto es después. Antes y después. Todas estas ciudades destruidas, hermanos, increíble. Millones de personas refugiadas, hermanos, viven en refugio, han escapado del país a todas partes del mundo, han tenido que viajar incluso arriesgando sus vidas, incluso algunas han muerto en el naufragio, en el Mediterráneo, tratando de escapar de estos lugares. El Señor tenga misericordia de estos lugares. Niños, bebés, que lo único que conocen son la guerra y la destrucción de una ciudad que ya no tiene vida. Bueno, vamos a ir a otro lugar. El templo de Moza. Moza está cerca de Jerusalén, no está muy lejos. Ahí también encontramos en este lugar una semejanza, un parecido entre el templo de Salomón y lo que hay ahí. Ahí tenemos este lugar en el templo de Moza, un santo, lugar de los santísimos y un lugar santo. Hay un altar, hay una columna aquí. Así que interesante. Incluso aquí tenemos una especie de pozo acá. Aquí. Imagínate, hay muchas semejanzas. Moza, templo de Moza. De esto es del siglo IX. Aquí hay templo de Moza es del siglo IX. Este es otro templo. Este de aquí es el templo de Tayinat. Templo de Tayinat. En el templo de Tayinat también encontramos en otro lugar. Tayinat, ¿dónde está ubicado Tayinat? A ver, está aquí mi mapita. ¿Lo puse o no? Aquí está. Tayinat también está al norte de Israel. También cerca en las zonas de Alepo, por ahí. Mira. También tenemos columnitas. También tenemos unas... Oh, mira, aquí descubro aquí unas figuras. No me había dado cuenta de eso antes. ¿Qué cosas serán esos? Parecen leones. Ah, leoncito, el leoncito, ¿no? El leoncito nos persigue, el leoncito, que hemos visto anteriormente. ¿En dónde? ¿En qué lugar? A ver si se acuerdan la memoria a corto plazo, cómo está funcionando. ¿En qué lugar hemos visto eso? Piel. ¿En dónde? Kirbet Kayafa. En las pequeñas maquetas del templo de Salomón en Kirbet Kayafa habíamos visto un leoncito. Una preguntita. ¿Y por qué aparecen en los templos los leones si no aparece otro animal? Oh, el león es
tiene toda una historia, hermano, relacionada a la mitología religiosa mesopotámica, especialmente con la diosa Ishtar. Así que es un símbolo casi divino. Así es. Así es, hermanos, así es. O sea, el león era como un dios para ellos. Es un símbolo de Dios. Es un símbolo de Dios. De un Dios, no de Dios, sino de un Dios, porque ellos son politeístas, así que era el símbolo de la diosa Ishtar. Inanna, Ishtar. Es su símbolo favorito, pero ahí lo tenemos. Y aquí tenemos el lugar santo, supuestamente, el Heikal, lugar santo, y aquí este lugar precioso, el Devir, que es el lugar santísimo. Ahí. También sus columnitas, sus gradas. Miren ustedes la entrada, estos tripletes. Interesante. Ahí está una reconstrucción del templo de Tayyibnat. Y la columna con los leoncitos, ahí está. No podía faltar a los leoncitos, ¿no? Ahí están los leoncitos. Dándonos el saludo. Eran grandes, ¿eh? Aquí tenemos esta persona. Eran más grandes que una, digamos, comparados al tamaño de una persona, ¿no? De ese tamaño. En la entrada del templo. Oh, qué semejanza esto, ¿ah? ¿Será que en el templo de Salomón habrá habido estos leoncitos? ¿Ah? Muy bien. Muy probable. Interesante. Este de aquí ya es un templo mucho tiempo después, ya, que se llama el templo de Baal Shamin. Este templo ya data de muchos siglos después, ya esto es del tiempo de ya 32 de la era común, o sea, después de Cristo. Se encuentra en Palmira, en este lugar. Y este lugar es un complejo arqueológico, hermanos. Eso es lo que era. Oh, señores. Qué triste, hermano. Cuántas cosas se han perdido. Este complejo arqueológico. Donde existía aquí está, el templo este. Imagínate, columnas y todo. Ahí está. Algunas representaciones. El lugar, digamos, donde se ponía a la diosa. Ahí está una reconstrucción un poco más precisa, digamos, en 3D, 3 dimensiones. Aquí está la foto. Cómo era antes y cómo quedó ahora. Lo único que queda aquí son 2 columnas que están de pie. El resto ha sido... Qué triste. Qué triste. Guerra solo trae destrucción y muerte, no trae nada más. No hay un ganador ni un perdedor. Lo único que hay son perdedores. Así que era todo un complejo arqueológico. Increíble. Mira todo lo que había antes ahí. Ahí está. Ahora, entonces, comparando, aquí hago una comparación, ¿no? Ahí está una comparación, esto lo saqué de esta página de internet. Una comparación. Los diferentes templos con el templo de Salomón. Mira ustedes, los diferentes templos. En este caso, en el 1 es el templo de Tel Tayinat, que hemos visto en Siria, tiene una columna. En el Moza tiene 2 columnas. Aquí en el templo de Moza también. 2 y 3 es Moza. Es el mismo templo Salomón. En el caso de Salomón tenemos 2 columnas. Y en el templo de Aindara tenemos 2 columnas. Lugar santo, lugar santísimo en todos ellos. En el templo de Aindara es mucho más cercano al templo de Salomón porque tenemos lugar santo, lugar santísimo, tenemos todas las cámaras alrededor. ¿Quién nos dice eso?
aquí llegamos al final de la presentación. ¿Qué nos dice eso? Antes de responder a esa pregunta, vamos a ir entonces a la segunda parte de la clase. A la segunda parte de la clase, donde vamos a hablar un poco acerca vamos a hablar de Shiloh, de Silo, ¿ok? Y ahí vamos a hablar acerca de las semejanzas, cómo explicar estas semejanzas y cómo explicar estas diferencias. Para lo cual, en este momento, nos vamos a dirigir al Classroom y vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver el video que está ahí. Hay un video. Lo vamos a ver. Y luego vamos a venir a clase para comentar. Israel falta, ¿no, pastor? Falta una visita a Israel. Ok, ¿qué cosas les han llamado la atención con respecto al video que acaban de ver? Te sientes como si estuvieras ahí en Israel, ahí viendo, y te da ganas de ir ahí y ver con tus propios ojos. Así es, ¿no? Pastor, lo que no me queda claro que Silo es que todo Jerusalén, o solamente es específicamente una montaña, un lugar, una zona. Shiloh, Silo, era solo una localidad. Era así como Kirbet Cayafa, era solo un pequeño pueblo. Shiloh. Y ahí es donde pusieron el tabernáculo, Ahí ¿cierto? es donde colocaron el tabernáculo, sí. Lo que más me llamó la atención, pastor, es que casi toda la historia es en Silo, ¿no? Y bueno, y más todavía la atención que ahora ya no existe. Así es. Porque, a ver, ¿qué pasó con Silo? ¿Cuál fue el destino? ¿Qué es lo que ocurrió con Silo? ¿Por qué ya no está? Fue con la destrucción de los filisteos. Así es. Probablemente no tenemos prueba definitiva de eso. Bíblicamente pareciera ser, según los versículos. ¿Qué versículos de la Biblia más o menos nos hablan de eso? ¿Han visto esa parte? ¿Se acuerdan? Bueno. Primera de Samuel, del capítulo 5, por ahí, pastor. Claro, Primera de Samuel, donde se habla acerca de la toma del Arca del Pacto, cuando el Arca del Pacto fue llevada a Filistea, ¿no? A la Pentápolis Filistea. Entonces ahí tenemos el primer momento, la primera referencia de la destrucción de Silo, de la posible destrucción de Silo. Ese es uno de los probables. Pero también hay otro versículo en donde encontramos ese otro versículo donde se habla de la destrucción de Silo. Está en un libro poético. A ver, ¿nadie se acuerda? Aquí dice en Jeremías 7:12. A ver. Pastor, creo que está en Samuel. Si no nos hubiera dejado remanente. A ver, yo tampoco no tengo, no me acuerdo. Creo que está en Jeremías 7:12, pastor. ¿Qué dice? A ver, ¿puedes leerlo? Sí, dice, Silo fue destruido antes de que el rey Saúl fuera establecido como el primer rey de Israel. Su destrucción fue permitida por Dios debido a la maldad del pueblo. Jeremías 7:12. El 12 al 14 todavía. A ver. Vamos a leer aquí. Dice, andad ahora. Ah, ahí está, gracias. No, en realidad no era un libro poético, era un libro profético. Pero también en el libro de Salmos está. También hay una referencia en el libro de Salmos a esto. Y dice, andar ahora a mi lugar de Silo, donde hice morar mi nombre al principio. Ahí está claro.
y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahí está bien claro, ¿no? Una referencia en el libro de Jeremías, donde se habla de la destrucción de Silo. Y lo que tenemos... ¿Se encuentra? Jeremías... Salmos. ¿A Salmos cuánto? Sí, sí, ¿en qué se... 60. ¿Cuánto? 78-60 de Salmos. 78-60. Ok, en Salmos 78-60 dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Ajá, también, ahí tenemos ese versículo. Excelente, gracias. Entonces, en estos dos versículos, Salmos 78-60 y Jeremías 7-12 al 14, en estos dos lugares tenemos referencias a la destrucción de Silo. Ok, ¿qué se ha descubierto en Silo? ¿Qué cosas? ¿El arca del pacto? No. El arca del... No, el arca del pacto nunca se ha descubierto. Jamás. Hasta este momento no sabemos dónde está. El lugar en donde posiblemente también estaba ahí el tabernáculo. Lo que se han descubierto son las ruinas de lo que posiblemente era Silo, ¿no es cierto? Acá hay un descubrimiento que les voy a mostrar, está publicado en mi blog, y que lo vamos a ver. Aquí está. Espero que se ve en la pantalla. Ahorita viene, está cargando. Se descubrió en este lugar esta pequeña... Ok. Van a darnos una propaganda, parece. Aquí está. Esto es lo que se descubrió. Esta pequeña pomegranate. Pomegranate es fruta de... Esta fruta, ¿cómo se le decimos nosotros? ¿Cómo se llama? Fruta de granadilla. Granada, ¿no? Fruta de granada. Esta pomegranate, esta granada, era un símbolo de Israel por mucho tiempo. ¿Por qué? Esto era una cosa que iba colgada en la vestidura del rey Salomón, perdón, del rey Salomón, no, de los sacerdotes, del sumo sacerdote. Él tenía campañas que colgaban de su vestidura. Y esas campañas que colgaban de su vestidura hacían un ruido que señalaban de que el sacerdote estaba vivo. Si no sonaban, quería decir que está muerto. Y tenían la forma de la flor del pomegranate, ¿cierto? De la flor de la granada aquí. Entonces, a ver, voy a poner flower pomegranate de repente para que miren la flor del pomegranate. Así es, aquí están algunas fotos de un pomegranate, la flor del pomegranate. Perdón, no es la flor, sino el fruto del pomegranate. Aquí está el fruto. Aquí está el fruto, la forma del fruto. Y aquí lo que se ha descubierto es esto, ¿es cierto? Entonces, y esto se descubrió allí en Shiloh. Hay otra cosa que se ha descubierto en Shiloh que no, en este video me parece que no se menciona. Y lo que se ha descubierto es una gran cantidad de huesos de animales sacrificiales que se han sacrificado, que son animales limpios. Así que hay evidencias de restos de animales sacrificiales, lo cual podría indicar de que en este lugar sí hicieron sacrificios, pues, tal como está descrito en el libro de Levítico, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a cerrar esta presentación con la siguiente pregunta. ¿Cómo explicar las semejanzas y diferencias entre el templo de Salomón y todos estos templos y cosas que hemos visto? ¿Cuál es la razón de las semejanzas y diferencias? Vamos con las teorías. Primera explicación, a ver, denme una explicación.
¿Cuál sería la razón? Pastor, ¿puede repetir por favor la pregunta? Sí. ¿A qué se deben las semejanzas entre los templos del Aco y el templo de Salomón? Y el templo y el tabernáculo del desierto, el templo de Salomón. Y el santuario, voy a poner. Israelita. ¿A qué se debe ¿Por qué esas semejanzas? ¿A qué se debe? Algunas ideas. Profesor, podría ser porque están construidos casi similares, porque tiene el lugar santo, el lugar santísimo y el lugar. Y esos parecidos que tiene son casi similitudes, ¿no? Claro. Parecidos a la cuestión. Ajá, claro, hay similitudes, hay parecidos, hay muchos parecidos entre ambos, especialmente con Ain Dara, que es antes del templo de Salomón, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos estas semejanzas? ¿A qué se debe? Creo que, bueno, algo que se mencionó también en el video que me parecía muy interesante era de que el pueblo de Dios siempre buscaba un lugar en donde Dios moraba, en donde Dios tenía que morar. Entonces, es por eso que si el templo o el tabernáculo en sí lo había sido destruido, entonces el lugar donde podía ser más protegido, por así decirlo, era Jerusalén, ¿no? Entonces, yo creo que eso podría ser, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre el pueblo de Dios buscaba un lugar en donde encontrar a Dios. Y pese a la destrucción que había de sus enemigos, ellos volvían a reconstruir algo similar, ¿no? Que estaba registrado en las escrituras. Ok, lo que creo que estás queriendo decir es que el pueblo de Israel se trató de construir posteriormente en el tiempo de Salomón un lugar donde Jehová habitase, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra idea? Vamos. ¿Por qué esas semejanzas y estas diferencias? O sobre todo semejanzas. ¿A qué se deben las semejanzas? ¿Será que Moisés copió de ellos? ¿A qué se deben esas semejanzas? ¿Cómo explicamos esas semejanzas? A ver, quizá la pregunta la respuesta va a ser más fácil por contraste. ¿Por qué hay diferencias? ¿Por qué encontramos diferencias? Por el tiempo. Por el tiempo. Bueno, la mayoría de estos son por el tiempo de Salomón, aproximadamente de la fecha del templo de Salomón. Así que están más o menos en la misma fecha. Algunos fueron edificados antes, otros alrededor del tiempo de Salomón. Así que tal vez no sea tanto el tiempo. Pero a ver, está buena la idea, gracias. A ver, ¿qué otra explicación pudiéramos encontrar? ¿A qué se debe estas diferencias? ¿Por qué encontramos diferencias entre los templos? ¿Por qué no son iguales? Porque querían buscar algo que sea auténtico, ya copiaban una parte y la otra ya lo hacían ellos. Porque la autenticidad es algo interesante. Ok, ¿nuestro Dios es un Dios auténtico o no es un Dios auténtico? Es un Dios auténtico. Ya, ok. Entonces lo que Dios le reveló a Moisés, ¿tenía que ser igual o tenía que ser diferente? Dice que tenía que ser igual que el santuario celestial. Ya. Una copia en la tierra de lo que está en el cielo. Ok, pero me refiero a que tenía que ser igual al resto de los templos o tenía que ser diferente al resto de los templos. Diferente. Ok, entonces lo que nosotros encontramos es que existe alguna diferencias, así podríamos explicar las diferencias, porque Dios es un Dios diferente. No puede ser igual a los otros dioses. Dios es un Dios diferente. Nuestro Dios es un Dios con un carácter diferente.
Pero también encontramos algo interesante, que existen estas semejanzas. Y hay una explicación posible, y la explicación posible es que ¿quién habitó? Esta es la primera explicación posible. ¿Quién habitó en la presencia de Dios? ¿Quién fue ese querubín protector? Lucero de la mañana. De Ezequiel 28 y Lucifer. e Isaías 14. El Lucifer. Claro, el lucero de la mañana, el querubín protector, Lucifer fue el que vivió en muy cerca de la presencia de Dios. Entonces lo que yo creo que puede haber hecho Satanás es tratar de pervertir el conocimiento de Dios. Es muy interesante que siempre que Dios se revela, Satanás inmediatamente trabaja para hacer una falsificación. Parecido, pero no igual. Pone 90% de, o 80% de verdad, o 70% de verdad y un 30% de error. Suficiente como para malograr todo. Entonces ahí encontramos la primera explicación porque... O sea, ¿Perdón? sí, es cool, o sea, está tratando como que de decir de que esa diferencia en la que hubo en el templo de Salomón con la que hubo antes en el tabernáculo en Silo era básicamente porque Lucifer o Lucero de la mañana o quería tergiversar de alguna manera cómo era el origen o ese mejor dicho la copia auténtica de lo que era el tabernáculo. Sí, pero no me refería tanto a Silo, porque Silo sí es, ahí en Silo sí estuvo el arca del pacto, eso fue parte del tabernáculo, ¿no? Es lo que nosotros estamos escuchando en el video y lo que parece ser, según la información arqueológica que recibimos. Entonces, no me refería tanto a Silo, sino me refería a las semejanzas que existen entre los otros templos que hemos visto, Aindara, Moza, y también las representaciones egipcias. Parece ser que Satanás trató de pervertir la idea del santuario celestial. Y él trató de hacer una versión, ¿cómo le llaman ustedes? Una versión chimba. Una versión falsificada del templo celestial, de las moradas de Dios, ¿no? Entonces, él trató de falsificar. Recuerden ustedes que la falsificación de Satanás es constante. Él constantemente está tratando de falsificar la verdad. Es una estrategia básica del enemigo de nuestras almas. Constantemente está falsificando, tratando de falsificar la verdad. De hecho, eso lo vemos en el don profético, por ejemplo. En el tiempo que Elena de White se levantó, muchos otros también se levantaron, espiritistas y otros. Dentro de la doctrina adventista eso es interesante estudiar. Pero igualmente hay don profético. Moisés fue levantado como profeta de Israel, pero también había falsos profetas de otras naciones. Había Baal, Balaam. Entonces tenemos falsos profetas que constantemente estaban falsificando la verdad. Entonces la primera explicación es que el querubín protector tenía la intención, que ya no es querubín protector caído, ahora es caído porque ya no está más en la gloria. Entonces tenía la intención de falsificar la verdad. Es la primera. O sea, pastor, Lucifer desde un principio quería, como decir, copiarse, ¿no? La forma en que Dios hacía todas las cosas, pero no para el bien, sino para el mal hasta ahora, ¿no? Engañar todo al ser humano. Así es, así es. Y esta explicación lo tenemos aquí claro en el becerro de oro de Jeroboam. ¿Qué cosa hizo Jeroboam? Lo que hizo Jeroboam es hacer un altar parecido al que había en Jerusalén, pero no igual. No adorando a Jehová, sino adorando al bendito becerro de oro. Oh, maldito. Ok.
Entonces, tenemos esa falsificación. El querubín protector todo el tiempo está intentando distorsionar la verdad. Esa es la primera explicación. Pero existe una segunda explicación, y la segunda explicación en realidad es más difícil de entender que la primera. La segunda explicación es que Dios usa el lenguaje humano. O sea, porque en el versículo que hemos leído en la mañana hemos visto que Dios no le reveló a Moisés el mismo templo celestial, sino le reveló el tafnit, la semejanza. Entonces, quiere decir que Dios no le reveló, no necesariamente vamos a encontrar una mesa de los panes de la proposición ahí en el cielo, pero Dios utilizó el lenguaje humano para ayudarle a entender lo que hay arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces, los elementos que se le mostró a Moisés están explicados en el lenguaje humano para que el lenguaje humano para que el ser humano pueda entender más o menos, tenga una idea muy pixelada de lo que dio, de la gloria de Dios y de su morada, su presencia, su teología, su plan de salvación. ¿Ok? Entonces, ahí están las dos explicaciones. Muy bien, jóvenes. Llegó el momento de terminar la clase. Dios me los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Pastor, ¿podría subir nuevamente la PPT porque no puedo descargarla, por favor, de la clase? Ok, ¿me estás diciendo que no se puede descargar? Sí, me dice no se puede, o sea, parece como Creo que mucho pesa, pastor, por las 80 diapositivas que hay. De repente es eso. Voy a intentarlo nuevamente y voy a, pero creo que van a tener que tener paciencia al momento de descargar de repente. En PDF lo envía mejor, pastor, para que... Ok, lo voy a convertir a PDF. Perfecto. Listo. Ya, pastor. Gracias. Bendiciones. Dios me lo bendiga.